Siempre se dice en algunos círculos, ¿no? Por ejemplo, Puno no es el Perú, está más cerca de Bolivia. ¿Qué tan cierto es eso? Los puneños en el siglo XX nunca han pensado irse, digamos, a Bolivia. No quiero decir nombres, pero ya sabemos que ciertos candidatos que en las protestas sociales ningunearon a Puno, no creo que se atrevan a ir. Lima vivió a espaldas de los procesos políticos en este siglo, no se ha dado cuenta de que todo lo que estaba pasando fuera de Lima ha llegado y estamos instalados en un sistema político totalmente desastroso. Por ejemplo, cuando uno piensa en estos alcaldes que eran revocados cada rato, antes que pasara la revocatoria en Lima, ya estaba sucediendo fuera de Lima. ¿Por qué Puno es tan importante para la historia del Perú? Puno y toda la región del sur, ¿no? Es clave porque ahí es donde la mayor parte de la población peruana estuvo concentrada en el siglo XIX y de donde se puede ubicar cómo la república se fue construyendo y a su vez fue marcando una estructura política discriminadora, privilegiar una élite y menoscabar la situación de la mayoría de la población indígena. El sur históricamente decide elecciones, pero cuando hablamos de Puno puntualmente, hablamos de una región que ha sido históricamente importante para la historia del Perú. Para eso vamos a hablar de historia mínima de Puno y para eso ha venido Alex Loaiza, historiador. Quiero darle la bienvenida a Alex, bienvenido al Buen Librero. Muchas gracias, Franco, por la invitación y aquí dispuesto a hablar de la historia de Puno. ¿Qué mitos han construido desde Lima a propósito de Puno? Porque, por ejemplo, siempre se dice en algunos círculos, ¿no? Por ejemplo, Puno no es el Perú, está más cerca de Bolivia. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, históricamente Puno formó parte de una región que se conformó en el virreinato a partir de la mina de Potosí y Lima. Entre esos dos polos se conforma una región económica, donde cada región va a proporcionar alimentos, carnes, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que es Bolivia era el Alto Perú, ¿no? Entonces, digamos, son cosas que pues cuando sucede la independencia, pues todo eso se quiebra, ¿no? Pero digamos que hay una relación, hubo una relación muy fuerte. El lago mismo proporciona esa relación porque hay intercambio comercial, intercambio de personas, ¿no? O sea, es innegable que hay una relación histórica, pero que también la misma economía permite que haya un intercambio fluido, digamos, de personas y bienes. Incluso en las guerras de caudillos, ¿no? Se llevan de un lado para otro, ¿no? Y bueno, digamos, pero decir que no es parte de Perú, bueno, es algo conveniente para el discurso conservador, porque claro, el voto de ese lugar siempre les ha sido negativo, pero vamos, es parte obviamente de Perú en la medida que tiene todas estas conexiones económicas con Lima, tienes todas estas relaciones, bueno, la población migrante, incluso figuras históricas, ¿no? Hemos tenido dos presidentes que son de Puno, Echenique, Miguel de San Román, ¿no? Tenemos movimientos indigenistas intelectuales muy importantes como este grupo Orcopata, ¿no? Es como que, digamos, los puneños en el siglo XX nunca han pensado irse, digamos, a Bolivia, aunque a inicios del siglo XIX sí, había planes. Antes de la Confederación Perú-Boliviana había planes para, de parte de algunas élites del sur, unámonos con Bolivia, ¿no? Hacer una federación con Bolivia. Pero no duraron. Digamos, la experiencia más fuerte ha sido con la Confederación Perú-Boliviana. Pero de ahí, como sabemos, eso se quebró. Y por ahí un grupo de intelectuales, ¿verdad? A inicios del siglo XX plantearon una especie de federación, pero era un grupo de intelectuales. No tenía, digamos, una base social que dijera, separémonos del Perú. No. Como te digo, en el siglo XX no hay ni un proyecto de ese tipo, ¿no? Ahora, digamos que Puno históricamente también ha sido cuna de grandes intelectuales y de políticos. Digamos que la deuda histórica de Puno hoy de repente es no haber producido durante todo ese tiempo una sola candidatura al poder, ¿no? Bueno, claro, en este siglo XX tenemos
en el siglo XXI, diría. Tenemos a esta congresista Arpasi, ¿no? Paulina Arpasi, sí. Sí, entonces la primera, además, congresista indígena. Que sufrió además el lastre de haber sido ninguneada por Marta Hildebrand, ¿no? Además. Pero claro, ahora sí, pues no tenemos un gran líder puneño, ¿no? Aunque todos nuestros candidatos ahora quieren ir a Puno, ¿no? Por algo será, ¿no? No hay... y ya vimos cómo lo recibieron en claro. Puno, ¿no? Claro, no cualquiera puede ir a Puno, digamos. O sea, no sé si... no quiero decir nombres, pero ya sabemos que ciertos candidatos que en las protestas sociales ningunearon a Puno, no creo que se atrevan a ir, ¿no? Y muchas de las protestas sociales que vinieron a Lima también fueron reprimidas de la peor manera. Y también tenemos en cuenta algo, no menos importante, y es que, claro, cuando uno mira a Puno, es básicamente la frontera con Bolivia, es básicamente la periferia, y desde Lima suele decir, eso pasa en Puno. Y las noticias que llegan de Puno es, quemaron a alguien, pasó algo como esto, y es como que eso es lo que pasa por allá, y es algo alejado, pero es parte del Perú, es parte de tu realidad, acéptalo. Lima vive a espaldas de los procesos políticos en este siglo. No se ha dado cuenta de que todo lo que estaba pasando fuera de Lima ha llegado y estamos instalados en un sistema político totalmente desastroso. Por ejemplo, cuando uno piensa en estos alcaldes que eran revocados cada rato, antes que pasara la revocatoria en Lima, ya estaba sucediendo fuera de Lima, ya bastante tiempo. La inseguridad ciudadana en Trujillo, ya eso era pan de cada día hace rato. Exactamente. Entonces, y el problema, por ejemplo, de este sistema de partidos, que no es sistema, sino es una coalición de independientes, como dicen los politólogos, es algo que ya es notorio en Puno, por ejemplo, en otros lugares, ¿no? Entonces, Lima vive de espaldas a la realidad, piensa que lo que está sucediendo afuera no va a llegar, pero ya llegó hace rato. La economía ilegal y todo lo que produce eso ya llegó hace rato aquí y lo estamos viviendo. Entonces, decir, eso no es, esas cosas salvajes suceden fuera de Lima. Y además era tratado con salvajismo, ¿no? Era esta cuestión de, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no?, lo que pasó en Ilave con este alcalde al que quemaron, ¿no? Claro, porque sí, bueno, fue un tema muy grave, que las explicaciones fueron como culturales, ¿no? Algunos son salvajes, ¿no? Lo mataron porque, bueno. Pero, digamos, no era así, era una cuestión muy política, ¿no? El alcalde había prometido la construcción de un puente, si mal no recuerdo, y había ninguneado además a la población, ¿no? Entonces lo que hicieron fue castigarlo, y bueno, digamos que en regiones el hecho de castigar a tu alcalde no es algo poco común. Digamos que inusual, aquí lo que pasó fue una tragedia, ¿no? Que se fue de las manos, pero digamos ahí el alcalde tiene de cerca a sus votantes, ¿no? Y el hecho de burlarse y quererse impune, pues le costó la vida, ¿no? Yo no sé si muchas autoridades aquí en Lima sean capaces de salir a la calle y pasearse y que no les pase nada. Al menos insultarlos, sí, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Y sucede, ¿no? De hecho. Bueno, en ese sentido, ¿podría calificarse al poblador puneño como un poblador que sí es de armas tomar? Es decir, es un poblador que, por ejemplo, te va a sacar en cara las cosas y no es tibio como el limeño. Yo diría que el ciudadano puneño es activo. Es activo, es alguien que demanda a sus autoridades, y que cuando los políticos van a tocarle las puertas también son capaces de decirle sus verdades, ¿no? A diferencia de Lima, donde parece que vivimos cómodos, ¿no?, con las autoridades que tenemos. Ahora, ¿esto es histórico también? En Puno, como te dije, siempre ha habido rebeliones, ¿no? Sobre todo cuando en estas coyunturas siempre de crecimiento económico, que en el Perú siempre ocasiona conflictos, ¿no? Porque como vivimos en una sociedad tan desigual, cuando hay crecimiento económico, claro, unos se hacen ricos y otros no la pasan bien, ¿no? Y en el siglo XIX eso pasó con el guano, cuando
una élite, gracias al Estado que les regaló dinero, ¿no? Acumularon mucho dinero, invirtieron en haciendas y empezaron a tomar haciendas, ¿no? Y la población lo que hizo fue rebelarse. Y eso vas a encontrar siempre en Puno, ¿no? Hay un punto siempre de negociación, pero cuando ya se pasan de ese punto, vas a encontrar o demandas políticas pacíficas o rebeliones, ¿no? Y digamos, eso no es solo Puno, es también Cusco, ¿no? Ayacucho, ¿no? La región andina, ¿no? En el caso de Lima, digamos que también, ¿no? También ha sucedido algo así. Los sectores populares no se cruzan de brazos. Siempre ha habido formas distintas de plantear demandas, exigir al poder político determinadas medidas o respeto de los derechos, ¿no? Solo que cuando mejor organizadas están es cuando mayor impacto tienen, ¿no? En materia de conexiones históricas, por ejemplo, se dice que Puno es aymara, pero también es quechua. O sea, ¿cuál es la conexión entre ambas identidades? ¿Cómo conviven? Bueno, digamos que desde la colonia, ¿no? O sea, ahí la población quechua y aymara conviven, digamos, pacíficamente, ¿no? Ahí no tengo mayores datos sobre eso, pero cada uno tiene obviamente su identidad, sus fiestas, pero digamos que la República y toda su simbología y las campañas educativas hacen que hay una identidad, digamos, más grande, ¿no? Que es la peruana, por más que mal pague, digamos, ¿no? Yo creo que ahí, por eso te digo, la idea de federarse, de irse a Bolivia, por ejemplo, es algo que no se plantea. Pero claro, lo que sí está claro es que hay que el respeto a su propia identidad cultural, ¿no? Eso sí es clarísimo, ¿no? Me parece. Porque, por ejemplo, se habla de una nación aymara. Claro, pero nación es, como decir, es una entidad, pero no me parece que sea algo así como vamos a hacer una nación distinta a la peruana, ¿no? Sino somos de una entidad ancestral, con un lenguaje, ciertas fiestas y cultura, pero eso no significa romper con el Perú, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, a la hora de elaborar el libro, cuando ustedes han empezado a escribir esto, ¿con qué se han encontrado y que no sabían a propósito de Puno? Bueno, ahí el proyecto que nos plantea el IEP es un proyecto de historias regionales, que este es uno de otros libros, que plantea además ser un producto para el público amplio, ¿no? Y bueno, lo que a mí respecta, que yo trabajé la parte republicana, y de hecho por eso hablo más de esa época, lo que me llamó la atención fue eso, ¿no? Cómo Puno esta región sintetiza mucho, ¿no? de las luchas del pueblo peruano, ¿no? Porque está sometido, digamos, a esta desigualdad y sin embargo no se queda cruzado de brazos, sino que construye diversas estrategias para enfrentar, ¿no? Al Estado, a las élites, ¿no? Y eso me llamó la atención y sobre todo porque en el siglo XX cómo es capaz de aprovechar la educación, la ayuda internacional, la iglesia, y cómo los líderes de pasar de ciertas élites mestizo-blancas, cómo empezó a cambiar eso, ¿no? Y cómo los líderes políticos ahora no son de ese grupo, ¿no? Son más bien aymaras, quechuas, ¿no? Ese es un cambio que me da mucho la atención, ¿no? ¿Cómo se produjo esta transición, por ejemplo? Por las campañas educativas, por la labor de la iglesia, por la labor de los partidos de izquierda, que les dio educación política, ¿no? Capacidad de organización. Y claro, el problema es que, de hecho, a inicios del siglo XXI, muchos de los líderes regionales que van a surgir provienen, de hecho, de la izquierda, provienen del trabajo de la iglesia. Claro, ya no tienen esos partidos, ya forman grupos regionales muy particulares, al final se disgrega mucho todo, ¿no? Pero ese cambio es muy interesante, ¿no? Es clave, digamos, en Puno, pero también en el sur andino, ¿no? ¿Qué tan básico es, por ejemplo, el componente identitario para poder entender a Puno? Es decir, por ejemplo, se dice, Puno vota por candidatos, por ejemplo, que se identifiquen con ellos y, por ejemplo, jamás se van a identificar con un limeño que venga a darles un discurso con el que ellos no se sientan identificados ni cultural ni racialmente.
una de las cosas que trabajé para este libro fue mirar quiénes son los que obtuvieron mayor votación en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Y claro, todos los que tuvieron mayor votación eran precisamente aquellos que les proponían, digamos, reformas muy puntuales para su región. Nada de reformas liberales, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de Toledo, estamos hablando de Ollanta, ¿sí? El Ollanta del Pueblo Rojo sobre todo, obviamente Castillo, ¿no? Y claro, bueno, PPK porque en la segunda vuelta Por ejemplo, ¿qué por reformas apoyar. les proponía Toledo? ¿Qué les proponía Ollanta? ¿Qué les proponía Castillo? Ellos son muy, o sea, las regiones en general, no voy a decir que el sur andino en general, pero es apoyo del Estado en cuanto a infraestructura, ¿no? Hidroeléctricas, que de hecho tuvieron una bronca con Fujimori porque al final prometió y no construyó la hidroeléctrica. Con Toledo tuvieron una bronca porque quería privatizar, ¿no? Quieren obra pública, ayuda para mejorar la producción, por ejemplo, de quinoa, ¿no? Que ahora es una región muy importante de producción de quinoa, pero que hay, digamos, falta un mayor apoyo para mejorar esa producción, ¿no? Ese tipo de apoyos, digamos, educación, salud, lo básico, ¿no? Infraestructura pública es lo que se reclama, apoyo del Estado. Obviamente, si uno ve en Lima esas cosas no aparecen, ¿no? Porque dicen acá queremos libre mercado y que el Estado desaparezca, ¿no? Yo creo que fuera de Lima, lo que mucha de la población quiere es que el Estado esté presente, ¿no? Y que intervenga. Entonces, eso es lo que, de hecho, si uno ve los discursos de los candidatos, no de ahora, pero los anteriores, hay ese discurso, ¿no? En las regiones, un Estado más presente. En Lima, no. O sea, un PPK, si no fuera en la primera vuelta, no tiene apoyo de estas regiones, ¿no? Porque él está hablando a los limeños, a cierta élite de Lima, ¿no? Que te voy a quitar los trámites, olvídate, ¿no? Vamos a hacer que el Estado se achique, ¿no? Pero al de Puno es el Estado se achique, pero ¿Qué es eso? que más Claro. chico todavía. O sea, yo quiero que me dé más servicios, que me ayude, Claro. ¿no? Quiero escuelas, quiero hospitales, ¿no? Quiero seguridad. Aquí, no. Cuéntame, ¿por qué Puno es tan importante para la historia del Perú? Bueno, Puno y toda la región del sur, ¿no? Que incluye Cusco, obviamente, es clave porque, digamos, ahí es donde la mayor parte de la población peruana estuvo concentrada en el siglo XIX, digamos que parte del XX, y de donde se puede ubicar cómo la república se fue construyendo y a su vez fue marcando, digamos, una estructura política discriminadora, porque Puno y todo el sur andino es mayoritariamente indígena, y uno ve a lo largo de la República cómo esta política democrática, este capitalismo que busca implementarse, lo que hace es privilegiar una élite y menoscabar la situación de la mayoría de la población indígena, ¿no? Y claro, si uno ve la historia de Puno, es una historia de una lucha constante por la defensa de los derechos civiles, políticos y sociales, y frente a un Estado centralizador dominado por una élite racista y clasista, ¿no? Y eso lo ves en toda la historia republicana, siglo XIX y bueno, este siglo, ¿no? Entonces, mucho de la historia, mucha de la lucha del pueblo peruano se puede ver en la historia del sur andino, pero en la historia de Puno en particular. ¿Siempre estuvo Puno tan alejado de los intereses de Lima particularmente? No, de hecho, Puno fue económicamente, por ejemplo, antes del guano, Puno produjo lana y fue el segundo producto después de la plata en importancia dentro de las exportaciones peruanas, ¿no? Este fue un lugar muy importante, había élite muy rica, ¿no? Que de hecho formó parte de la élite peruana, ¿no? Entonces tienes, bueno, a Juan Bustamante, conocido como un defensor de los indígenas, que tenía mucho dinero porque era comerciante de lanas. Tienes a Manuel Costas, que también fue vicepresidente de Manuel Pardo, que era muy rico en base a esto. Y de hecho, Manuel Pardo, cuando organiza esas elecciones donde él gana, y de hecho es una elección muy importante porque es la primera vez que un presidente civil gana, tiene su plancha
a Francisco Garmendia de Cusco y Manuel Costas de Puno. ¿Y por qué dirás? ¿Por qué tiene vicepresidentes ellos dos? Porque esa zona es importante. Porque en esa época las elecciones, o sea, para ganar las elecciones tienes que ganar la mayoría de votos posibles. Y en esa época toda la población votaba, digamos, ¿no? La población indígena que tenía propiedades podía votar. Y donde se concentra, digamos, el 30 o incluso 40% de la población en esa zona. Entonces era clave controlar esa región para ganar la votación. Entonces sí, el sur andino, Puno, era importante económicamente, sí, políticamente también. Y eso se va a ir perdiendo después, a fin del siglo XIX y inicio del siglo XX. Pero vemos que históricamente siempre es el sur andino quien decide también elecciones. Dicen, si quieres ganar las elecciones, tienes que ganar el sur andino. Y muchas veces vemos que hay candidatos que se han referido hasta con desprecio y racismo a propósito de Puno y del sur andino. ¿Por qué ocurre esto? El racismo siempre ha persistido y, como digo, a fines del siglo XIX ocurre un quiebre que tiene que ver con una ley electoral que pone como único requisito para votar el saber leer y escribir. Obviamente, con eso anulas a toda la población indígena, que es la mayoría analfabeta. Y de hecho, la población analfabeta, la población indígena de Puno es casi el 97% de la población, según el censo de 1876. Eso no va a cambiar en los años siguientes. Va a ser igual, hoy día podríamos decir que la mayoría de la población es también indígena. No diría que más del 90%, pero también lo es. Entonces, en ese momento que hay ese quiebre, uno diría, bueno, entonces no va a tener importancia la población indígena. Pues sí, pues va a producirse una acción política muy importante de diferentes formas, de forma pacífica, reclamando obviamente sus derechos, porque esta modernización económica va acompañada siempre de menosprecio hacia la población indígena, pero también ataque a la propiedad indígena. Crecen las haciendas, la gente, ¿no?, a familias importantes como los Echenique o los Quiñones, quieren aumentar su producción y lo que hacen es comprar propiedades o simplemente quitárselas a la población indígena. Y eso va a ocasionar, de fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, que la población reclame. Y reclame de forma pacífica. De hecho, es muy conocido que miembros de las comunidades envían representantes a Lima, al Congreso, al presidente, mandándole un memorial, ¿no?, denunciando los abusos de las autoridades locales, de los hacendados. Y eso va a ser muy importante porque va a tener un impacto político también aquí. Es decir, Mariátegui, Aya, todos ellos van a la sociedad, los primeros indigenistas, digamos que eran más indigenistas indigenistas que están en Lima hablando a los indígenas, de pronto tenían a los indígenas aquí, hablándoles, mira, esto nos pasa. Y es curioso porque al margen de eso, o simultáneamente a eso, cuando la población no es escuchada, va a rebelarse. Y de hecho se rebelan durante las primeras las 2 décadas de inicio del siglo XX, hay rebeliones indígenas. Entonces, claro, ¿por qué? Porque no son escuchados. ¿Y qué va a pasar ahí? Muchos anarquistas que eran muy paternalistas hacia los indígenas, ¿no?, decían, ¿qué hacemos con los indígenas? Igual con los civilistas decían, hay que educarlos pues para que, ¿no?, aprendan a ser occidentales, ¿no? Pero de pronto se dieron cuenta, oye, pero los indígenas están haciendo rebeliones que nosotros no hacemos, ¿no? Nosotros que nos queremos revolucionarios, estamos acá. ¿Y los indígenas qué están haciendo? Están rebelándose. Entonces, por eso es interesante cómo incluso los anarquistas, después Mariátegui, ¿no?, van a ver a los indígenas como, oye, ellos son importantes políticamente, ¿no? Y eso obviamente genera una contracampaña de la élite, ¿no?, civilista, y después otros, sus continuadores, claro, menospreciando a los indígenas, diciendo que son gente manipulada, son ignorantes, ¿no? Entonces ahí es una reacción contra la acción política indígena, ¿no? Y claro, es algo que, si uno lee, por ejemplo, los documentos de esa época donde la prensa cubre sobre estas rebeliones, y uno lee las de ahora, hay puntos de conexión, ¿ah? Es decir,
son manipulados. Son gente ignorante, no sabe, ¿no? Ellos no deben votar, ¿sí? Entonces, claro, dentro de la ley dominante, frente a reclamo de estos sectores, lo que hay que hacer es ningunearlos, simplemente decir que su protesta no es válida por varias razones, que esconde clasismo y racismo, ¿no? Y eso es, digamos, curioso, porque si uno, repito, revisa lo que pasaba en esa época, la prensa, los políticos, y revisa lo que sucede últimamente, hay conexiones. Has mencionado algo importante. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, que tiene en sí, no solamente Puno, sino los Andes con la tierra? Es una relación diferente a la que puede tener alguien con la tierra en sí misma, ¿no? Claro, en el caso de Puno, la población indígena vive de la agricultura, pero sobre todo de la ganadería, porque lo que se produce más, siglo XIX, siglo XX, inicio del siglo XX, es lana. Entonces ellos son los que, digamos, su medio de vida es la agricultura o la ganadería. Y bueno, y es lo único que tienen, ¿no? Porque no se logran integrar económicamente al capitalismo como se esperaría, ¿no? Porque los que salen beneficiados de la producción de ganadera o de lanas es la élite, los comerciantes ingleses. Entonces, sin embargo, para el inicio del siglo XX hay un cambio que tiene que ver con la educación. Hay una campaña de los adventistas, para empezar. La Iglesia Católica en un primer momento se renuente a eso, pero después también se pliega. Y el Estado también civilista también, ¿no? Claro, los objetivos son occidentalizarlos, que olviden toda su cultura, el aymara, el quechua, pero sin embargo, yo creo que en Puno lo que empieza a surgir es demanda por la educación. Y de pronto ya las nuevas generaciones dicen, no voy a ser como mis padres, que están viviendo en las comunidades, no ven futuro en la actividad agrícola, que fue muy importante, repito, en el 19, pero en el 20 ya hay otros horizontes, ¿no? Que tienen que ver con la educación. Y es interesante porque siempre hubo planes educativos en el 19, pero me parece que no había demanda, o sea, ¿no? Había oferta, pero no había demanda. Pero aquí es interesante un poco cómo ya se convierte en algo donde las comunidades dicen, queremos una escuela. El Estado no nos da, vienen los adventistas. Aparece la iglesia y dice, aquí podemos hacer algo, ¿no? Y en el siglo XX es muy interesante lo que pasa en Puno. La ayuda de Estados Unidos, planes de desarrollo, planes educativos, donde la iglesia, de hecho, es importante, las iglesias, ¿no? Adventista y católica. ¿Qué tan grande es la comunidad adventista en Puno? Ahora me parece que no es tan grande, pero a inicio del siglo XX tuvieron toda una fuerte campaña y una fuerte recepción de parte de la población indígena, tan fuerte que incluso obispos se hicieron, en alianza con prefectos, atacaron comunidades donde había presencia adventista. O sea, fue muy fuerte. Estoy hablando primeras décadas del 20, pero después ya, segunda mitad del siglo XX, una iglesia, digamos, más con objetivos más sociales, apareció. Y de hecho formó lo que se conoce como la Iglesia del Sur Andino, que no solo se dedicó a educar a la población, de hecho innovaron con radioescuelas. De hecho, la radio Onda Azul es producto precisamente de esa campaña de la Iglesia Católica. Y formaron cuadros políticos, que al final van a tener después acción política, y después en 70s, 80s van a articularse con partidos de izquierda. Pero tú ves ahí como el siglo XX de Puno es, ¿no? Cómo la población va cambiando, ¿no? Demandando educación, migrando también, ¿no? ¿Hacia qué ciudades son hacia las que migran principalmente? Principalmente hacia Moquegua, Arequipa y un grupo a Lima. Estoy hablando de los 50s. Los 50s también coincide con una gran sequía que va a golpear mucho Puno. Y
Y bueno, y una de las cosas que está relacionada con la educación es eso, la migración, ¿no? Porque la población que migra a las ciudades es la población que sabe hablar castellano, sabe leer y escribir. Y son las que mejor se desenvuelven también, ¿no? Hay más oportunidades. Entonces, alguien que sabe leer y escribir se va a Lima. Alguien que no tiene, solo habla aymara o quechua, de pronto se queda por los alrededores, ¿no? Se queda en Cusco, se va a Moquegua a trabajar en las chacras, ¿no? Pero eso es interesante de las migraciones con de Puno, ¿no? Cómo se va diferenciando según su nivel de alfabetización. ¿Dirías entonces que parte de la herida histórica de Puno ha sido que siempre que han visto algún tipo de esperanza, Lima ha sido quien les ha respondido con represión? El Estado sí siempre ha reprimido, siempre. No veo otro. Empiezo a ver las rebeliones de Huancané, las rebeliones del siglo XX, los conflictos de tierras en los 60s, 70s, la respuesta es la represión. Lo que cambia es que la población a lo largo del siglo XX se organiza mejor políticamente. Y eso es interesante, ¿no? Gracias a la acción del Estado en parte, o sea, las campañas educativas, pero también de privados, como dije, y se van organizando en comunidades, en sindicatos y en federaciones de campesinos. Y eso es muy interesante, porque de hecho a partir de eso empiezan a articularse con partidos políticos como progresistas, como Acción Popular en su época, ¿no? Democracia Cristiana, con los hermanos Cáceres Velázquez, cuando eran, digamos, progresistas, ¿no? Y el Frenatraca. Eso, por ejemplo, son muy interesantes, la campaña que ellos hacen en el sur, porque ellos pertenecían si mal no recuerdo, a Democracia Cristiana, después se independizan y forman este Frenatraca, haciendo campaña política por todo el sur, y de hecho en Puno es muy importante, porque ellos lo que van a hacer es básicamente tratar de representar las demandas de esta población, que es reforma agraria, ¿no? Ofrecer servicios educativos, de salud, y rápidamente consiguen mucho poder, mucha capacidad de movilización. Y de ahí también la adhesión de Puno también a partidos de izquierda. Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Claro, eso es a partir de los 70 sobre todo, cuando tienes grupos de izquierda como Vanguardia Revolucionaria que hacen trabajo político. Es decir, van a las comunidades, trabajan, buscan representar sus intereses, ¿no? Porque los intereses es, queremos que se defienda que se reparta la tierra, que está concentrada en unos pocos, ¿no? Y digamos que ahí es donde la izquierda va a tener éxito político, cuando tiene capacidad de representar intereses de la población local, más allá de sus objetivos revolucionarios o lo que quieras. ¿Cómo vive Puno de pronto la época de la subversión aquí en el Perú? Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Puno es una de las regiones que menos se ve afectada por la violencia. Va a haber violencia, va a haber mucha intromisión de Sendero en las universidades, la Universidad del Altiplano. Va a haber atentados, sí, va a haber amenazas a la iglesia, a los líderes de izquierda, pero digamos que en menor medida que en Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Que ahí, digamos, sí fue mucho más fuerte. Claro, se puede decir cuáles son las razones que no tuvieron tanta fuerza, por la organización de partidos, la presencia de la iglesia, ¿no? Pero igual se ve afectada, ¿no? Porque como todo el Perú, la violencia finalmente afecta a la vida política, ¿no? A los sindicatos, ¿no? Porque siempre son amenazados los dirigentes o asesinados, ¿no? Y porque previamente había habido un trabajo de algunos partidos de izquierda con los reclamos sociales a propósito de la propiedad de la tierra. Claro. Entonces había un trabajo previo, digamos, viene Sendero y es que no, o
sea, que hay otros que están proponiendo otras salidas, ¿no? Pero les afectó menos que en otros lugares, como ya mencioné. Claro, ese discurso es contradictorio. Claro. Para ellos es contradictorio. ¿Qué es lo que más produce Puno hoy, por ejemplo? Hoy lo más importante es la quinoa, pero también hay el gas, bueno, el gas es algo que, digamos, que todavía no está bien explotado, pero es algo que está ahí pendiente. Pero sobre todo, bueno, y minerales, ¿no? No sé, estoy seguro si el oro es uno de ellos, pero la quinoa es lo más relevante, solo que, como te dije, falta mayor apoyo en cuanto a la explotación y la comercialización. Porque es curioso que Puno no puede cubrir la demanda de Estados Unidos ni de China. No puede cubrir. O sea, simplemente no hay la capacidad de producir lo suficiente para cubrir esa demanda. Algo que se parece a lo de las lanas en el siglo XIX. El Perú solo proporcionaba el 1% de lo que demandaba el mercado internacional. O sea, claro, hay una serie de cosas, condiciones sociales, económicas que imposibilitaban esa modernización de la producción de lana. Pero te imaginas tú que si se hubieran dado esas condiciones, ¿no? A la par que Argentina, Australia, que producían, ¿no?, ingentes cantidades de lana. Entonces había, claro, el libre mercado no ayuda solo no ayuda en nada, ¿no? Tiene que haber una intervención del Estado y eso, las lanas digo, pero también en el caso de la quinoa y otros productos, si quiere uno no depender tanto de los minerales, ¿no? Hoy, tantos años después, Puno sigue siendo clave. Por supuesto, todos quieren a Puno ahora en estas campañas. Sigue siendo clave, por supuesto. Y yo creo que este libro y los otros que van a salir publicados son fundamentales para que nosotros conozcamos mejor esa historia y ver cómo son parte de nuestro país y cómo nos ayudan a entender mejor ciertos procesos políticos, económicos y sociales, ¿no? Porque, digamos, la historia tradicional, por razones, prácticas y pedagógicas, incluso solo habla de Lima, ¿no? Es muy difícil a veces integrar lo que sucede fuera. Pero con este proyecto me parece que sí se va a conseguir y bueno, yo creo que va a ser un impulso también para que otros investiguen más sobre algunos aspectos que el libro presenta, porque claro, es un libro general, son como, no sé, 120.000 palabras y obviamente no se puede hacer toda la historia de una región con 120.000 palabras, pero yo creo que esto va a servir para que otros investiguen y bueno, solo quiero decir que este libro es en base a muchas investigaciones de historiadores, de intelectuales de Puno, porque de ahí he obtenido la información sobre todo, ¿no? Y yo creo que me gusta mucho, disfruté mucho realizar este trabajo, ¿no? ¿Qué te vincula a ti con Puno? En realidad, familiarmente no, porque mi mamá es de Ayacucho, mi papá es de Abancay. Así que, digamos, me vincula por el sur andino, digamos, pero directamente de Puno no, que yo sepa, no tengo familia, aunque probablemente, no sé, tendría que rastrear mejor mis ancestros. Pero como historiador. Como historiador, he visto algunas cosas de historia política, conectadas a Puno, pero muy, muy de pasada, digamos, ¿no? Digamos, para cuando enseño en la universidad, etcétera, sí, claro, obviamente me pongo a revisar cosas de todas las regiones, ¿no? Pero, por ejemplo, el Rumimaki no es algo clave, digamos, que no siempre se presenta en las clases, ¿no? Pero como investigador, así, pues, estudiar Puno, no lo hice, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Así es. Bueno, Puno sigue siendo clave, Historia Mínima de Puno ya está disponible para cuando sale esa entrevista en las librerías, así que pueden ir a adquirirlo y van a entender el por qué Puno es clave. Así que quiero agradecerle a Alex por haber venido. Muchas gracias, Alex. Gracias, Franco. Y con nosotros será hasta el próximo programa, que espero llegue hasta el sur del Perú. Nos estamos viendo. Chau, chau.